Es noticia Colombia, donde el gobierno nacional ha decidido suspender y no romper diálogos de paz con el grupo criminal Ejército de Liberación Nacional. Luego de los últimos atentados que cobraron la vida de al menos 2 soldados y dejaron a 20 heridos. Diversos sectores han cuestionado la política de paz total del presidente Gustavo Petro, que hasta este momento deja cifras rojas. La decisión del gobierno de suspender y no romper definitivamente las negociaciones con el ELN ha generado fuerte rechazo y duras críticas de diferentes sectores. Durante la campaña, el presidente Petro prometió que en 3 meses acabaría con el ELN. Después llegó al gobierno y se dio cuenta que gobernar es mucho más difícil que prometer. Hoy el presidente, ¿qué más está esperando? ¿Más muertes? ¿Más secuestros? Para el senador Ariel Ávila, esto significa que existe una fractura irreconciliable. Es que esto en la práctica pues significa un rompimiento de la mesa. El gobierno no tiene oxígeno político, a no ser que el ELN haga un anuncio impresionante, cosa que no creo que pase. Una suspensión que, según el comunicado, deja la puerta abierta para retomar las conversaciones si este grupo criminal muestra verdaderas intenciones de paz. Mientras ellos sigan en una preponderancia del terrorismo sobre la política, nos parece que es difícil, digamos, sentarse con ellos en una mesa de negociación. La muestra inequívoca es el abandono de las acciones terroristas. Por su parte, el senador Iván Cepeda defendió la postura del gobierno. Aseguró que no se puede perder lo alcanzado en casi 2 años de conversaciones. Y esperamos que el ELN produzca un gesto lo suficientemente importante, serio, que nos permita regresar a los diálogos. Esto dice la Iglesia, quien funge como acompañante de la mesa. Un proceso exigente que requiere constancia, decisión, voluntad y que requiere mucha perseverancia. Desde hace 4 meses, el ELN decidió paralizar las conversaciones hasta tanto el gobierno no lo saque de la lista de grupos armados organizados. Para desarrollar este tema o para conversar sobre esto, quiero darle la bienvenida a Rafael Nieto. Él es abogado, es columnista, fue viceministro de Justicia y es analista político. Señor Nieto, bienvenido. Buena tarde para usted. Y Dania, muy buenas tardes para usted y para todos los que nos acompañan hoy en la tarde de NTN 24. Directo y simple, ¿deben continuar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, sí o no? Porque parece que la administración Petro deshoja la margarita. Yo creo que no deberían continuar. De hecho, mi opinión es que no deberían haber empezado, Dania. Y déjeme hacer rápidamente los 2 argumentos. Yo creo que el país ya debería superar la idea de que el mecanismo para hacer la paz es el diálogo con los criminales y el de llegar a unos pactos con esos criminales que le dan impunidad a los bandidos y además un conjunto de beneficios políticos, económicos y jurídicos que el resto de ciudadanos, los ciudadanos de bien, los que jamás han delinquido, no tenemos. La idea de que a través de la impunidad y del trato preferencial a quienes matan mucho se puede conseguir la paz, deberíamos ya abandonarla en Colombia. Las verdaderas democracias, los estados de derecho profundos, se hacen sobre la base de la justicia, no sobre la base de premiar a los asesinos. Eso primero. Pero además, segundo, y Dania, yo creo que es muy importante, lo que han demostrado estos 2 años es que, por un lado, el gobierno es absolutamente maniflojo. Está prácticamente entregado a las solicitudes de los criminales. La prueba de ello son los ceses del fuego antes de empezar las negociaciones y no para terminar con ellas. En una clara muestra de que este gobierno no aprendió las lecciones de los procesos de paz anteriores. Bueno, coincido con usted, señor Nieto. Aparte que, a ver, el ELN pareciera querer hacer la paz, pero sin compromisos previos. Y lo que vemos, digamos, en acción o en ejecución, es un irrespeto absoluto. Un aumento en los ataques de corte terrorista, tanto a instalaciones militares como a la población civil. ¿Cómo entender entonces que el presidente Petro en X, en uno de sus últimos tweets de hoy, de hace un par de horas, les pide casi por favor que no rompan la negociación?
Y Dania, el presidente Petro ha probado en estos 2 años de gobierno que es sumamente duro con los ciudadanos de bien, en particular con aquellos que le critican. A las periodistas le dicen mujeres de la mafia, a los empresarios les dicen narcotraficantes, a los que generan empleo y a los emprendedores les dice oligarcas, y podemos seguir. Ese es el tratamiento permanente que tiene Petro frente a aquellos que tienen alguna distancia con su gobierno o le critican, pero se mantienen dentro de lo que el Estado de Derecho y la ley ordenan. Pero en relación con los criminales, su política es completamente distinta. Su tono y actitud son distintos, son incluso serviles, son incluso arrodillados, son incluso unos en los cuales permanentemente los trata y los ensalza y además les da privilegios, cosa muy distinta, repito, en relación con aquellos que dentro de la ley lo critican y tienen distancias políticas. Él, frente a los criminales, en particular frente a estos criminales que tienen su mismo pasado, Dania, es claramente uno que está entregado. Y una pregunta que no quisiera tener que hacerle, señor Nieto, porque ya vamos a hablar de palabras mayores, pero ¿cuánto dista Bogotá, la capital de Colombia, de que de alguna manera, ojalá que no, pero se comience a ver actividad terrorista de grupos criminales como el ELN o las disidencias de la FARC, como hemos visto en otras regiones de Colombia, en el Cauca, en Arauca? Y Dania, en el gobierno de Uribe y en los primeros años del gobierno de Santos, los avances contra los grupos criminales fueron muy importantes. Teníamos una fuerza pública, tanto las fuerzas militares como la policía fortalecidas, aparatos de inteligencia sofisticados que realizaron operaciones como la de Jaque, el rescate de Ingrid Betancourt y de los contratistas norteamericanos sin pegar un solo tiro, que son de manual en cualquier escuela de inteligencia en el mundo, una capacidad helicotransportada y aérea verdaderamente sofisticada y unas fuerzas especiales que operaban con gran determinación y con muchísimo éxito. Esa capacidad operativa y de inteligencia de la Fuerza Pública Colombiana, de las fuerzas militares y de la policía, finalmente se tradujo en unos éxitos que obligaron a que las FARC hicieran una negociación en serio, o en su momento, en el gobierno de Uribe, a que los paramilitares se desmovilizaran. Pero lo que viene ocurriendo después no es bueno y ciertamente se ha empeorado con el gobierno de Petro. Lo que tenemos ahora es una fuerza pública paralizada, desmoralizada, que perdió el liderazgo con la salida de más de 70 generales en las purgas permanentes que hace Petro, que además le han desmantelado la inteligencia, capacidad helicotransportada, que ha perdido vuelos, aeronaves, pilotos, capacidad para realizar esas operaciones. En fin, por donde usted lo mire, esa fuerza pública es mucho menos, es mucho más débil de lo que era antaño y Dania. Y en cambio, a los criminales se les beneficia, se les privilegia y se les da un tratamiento que, repito, es que no se le da siquiera a los ciudadanos de bien. Así que lo que tenemos es una expansión sistemática de esos grupos criminales a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Lo vemos en las cifras comparadas de lo que eran las disidencias de las FARC, las reincidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, antes del gobierno de Petro, y ahora hay una ocupación, un área de influencia expandida para todos esos grupos. Ya tenemos operaciones incluso en las goteras de Bogotá. La veíamos ayer con un retén que pusieron las disidencias de las FARC en el Sumapaz, que es incluso para todos los efectos, incluso aunque tiene una zona rural muy profunda, es parte incluso, repito, de la misma Bogotá, de manera que estamos enredados y tenemos un problema muy serio porque los criminales se fortalecen y la fuerza pública, en cambio, es cada vez más débil. Así que ojalá usted esté equivocada y yo también, y no tengamos pronto en Bogotá una acción de carácter terrorista, pero no me extrañaría que se produzca prontamente.
Pues ojalá y no sea así, señor Nieto, ojalá y no sea así. Quiero agradecerle estos minutos, gracias por acompañarnos. Y Dania, muchas gracias a usted por la invitación. Uno quisiera que este gobierno aprovechara la tragedia de lo que ha ocurrido en Arauca y la muerte de estos militares para cambiar su posición, para asumir la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, buscar la concentración del uso de la fuerza solamente en cabeza de la fuerza pública. Pero usted lo ha dicho muy bien, basta mirar el trino, los X de Petro para darse cuenta que lo que vamos a seguir teniendo para adelante es más de lo mismo. No va a haber consecuencias de las muertes y de los heridos de la fuerza pública después del ataque de Arauca. Más pronto que tarde, el gobierno se va a volver a sentar con el ELN. Rafael Nieto fue viceministro de Justicia, es analista político, es abogado, articulista.